Recientemente se presentó ante medios, periodistas invitados, un evento del Fórum de Periodistas, donde se dio a conocer los resultados del estudio sobre las libertades de expresión y de prensa en la República de Panamá. Ahí esta presentación jugó un rol importante para la creación de esta encuesta de la Unión Europea, por ejemplo, también el CIEPS, que tenemos aquí una importante representante del CIEPS, y, como dije, el Fórum de Periodistas. Esto consistió en entrevistar a dueños de medios, a directivos de diferentes organizaciones periodísticas, perdón, pero las revelaciones que vamos a escuchar allí por parte de nuestra invitada, la doctora Raiza Iribarren. Iribarri, perdón, discúlpenme, doctora. Uribarri. Bueno, Uribarri o Uribarri, en el País Vasco tiene diferentes tonos de acentuación. Yo prefiero acá decir Uribarri. Uribarri. Entonces, ella es investigadora del CIEPS y nos distingue con su participación. La hemos invitado para que nos haga el favor de darnos un pantallazo acerca de los más importantes descubrimientos en este importante estudio sobre las libertades de expresión y de prensa en Panamá. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y por permitirme poder dirigirme a su audiencia. Lo primero que me gustaría señalar, subrayar y destacar como muy positivo es que el estudio ha sido encomendado al CIEPS, que fue la organización académica, científica que lo realizó por el Fórum de Periodistas. Y esto nos llena de profunda esperanza, porque usualmente los medios evaden el mirarse en el espejo. Y cuando los medios no se miran en el espejo, cuando los medios no evalúan el trabajo que realizan, corren el riesgo de caminar por un camino distinto al que les requieren las audiencias. Y una de las cuestiones que más nos satisface también es que el Fórum de Periodistas nos dio total libertad para hacer este estudio de manera científica, con una metodología inclusiva que desarrollamos en 2 etapas. Una etapa que, como usted bien señaló, estuvo dirigida a conocer las opiniones de los actores del sector, directivos de medios, periodistas, profesionales en ejercicio, profesores, líderes gremiales, pero también nos dio la libertad de elaborar un cuestionario con preguntas que, como vamos a ver, arrojaron algunos hallazgos para el sector de los medios. ¿Qué es lo más revelador en su opinión, doctora? Lo más revelador. Lo más revelador, señora Adames, es que existe la creencia, la percepción por parte de la ciudadanía panameña de vivir en un clima, en un estado oclusivo para las libertades de expresión y de prensa. Es decir, los ciudadanos han dicho en una gran mayoría que tienen temor de expresar con libertad sus opiniones, pero a la vez también piensan que no son solo ellos, que es la sociedad como un todo la que tiene temor de expresarse con libertad. Y esto es preocupante porque cómo vivir como ciudadanos dentro de un clima donde se siente que hablar puede tener consecuencias negativas, que expresarnos puede tener consecuencias negativas. Voy a poner el número, doctora. 58% de los panameños, que representan más de la mitad, dicen haber tenido miedo de expresar sus opiniones por posibles consecuencias que les acarrearía. Sí, pero lo interesante es que 58% dicen ellos haber tenido miedo de expresar su opinión, pero hay un 67%, o sea, más todavía, que dice que cree que otras personas tienen limitación para expresarse libremente. O sea, que no es solamente un temor personal, sino que perciben que otras personas en la sociedad panameña también tienen esas limitaciones. ¿A qué, no sé qué correlación con otros estudios o con otras respuestas que habrán tenido atribuyes eso? Porque uno pensaría, creo que Panamá, que Panamá es un país libre comparado con otros lugares, pero ¿a qué atribuirías ese temor? La pregunta que lógicamente tú te haces y que nos seguimos haciendo nosotros
y pensamos seguir indagando porque esta es una línea de investigación naciente en el CIEPS, donde hemos venido dando pasos, pocos pasos, pero sistemáticos en busca de mejores respuestas. Pero lo cierto es que, lo que indica es que es por temor. Hay temor, hay miedo a sentir que tu opinión puede ocasionar retaliaciones. Luego, cuando en la fase cualitativa entrevistamos a dueños y directivos de medios, pudimos entender, ya no la población en general, pero que había también un clima que no solo obstaculizaba la libertad de expresión de la ciudadanía y de las personas particulares, sino que también la prensa como industria tiene sobre sí el peso, por ejemplo, de la discrecionalidad en el otorgamiento de la pauta publicitaria estatal. Y eso es delicado. Cuando un dueño de medio, cuando un directivo de noticias o cuando un periodista puede sentir que arriesga la sostenibilidad, porque lo que está en juego es la sostenibilidad financiera de los medios, por contravenir una opinión que quiere ser prevalente o prevalecer desde el poder, cualquiera que éste sea, en la sociedad, y se restringe y se limita, eso va ocasionando de forma sistémica o sistemática un clima no proclive a la expresión pública de las diferentes opiniones, que en democracia, lo sano de la democracia es ese contrapunteo de opiniones, porque en una democracia uno se precia de no ser dueño de la verdad, y los medios, los periodistas y los ciudadanos entonces deberían tener la posibilidad de examinar, primero los periodistas y los medios, de proporcionar esas diferentes versiones sin temor, y las personas de discutirlas también sin temor. Pero al parecer lo que se percibe, lo que nos deja ver la encuesta, es que eso no es así. Porque además las personas opinan que no hay libertad de prensa tampoco. No solamente que ellos sienten temor de expresarse y piensan que los demás también tienen ese temor, sino que los medios tampoco son independientes y que también tienen presiones. Y luego nos lo confirma la fase cualitativa. Vamos a entrar ahí, pero el doctor Noriega, su pregunta, por favor. Sí, Raiza, usted es una investigadora muy profunda en este tema, muy especializada en este tema. En comparación con América Latina o con otros estudios similares que ha visto, ¿cómo se ven los números panameños? Bueno, para nosotros también fue importante, muy importante, y también lo quiero subrayar, un hallazgo que es prácticamente un consenso. Obviamente Panamá no confronta los mismos problemas que tienen países centroamericanos, y vamos a poner dos extremos políticos, ni Nicaragua ni El Salvador, por poner dos extremos bien delimitados. En Panamá no tenemos una oclusión total de las libertades de expresión y de prensa. Sin embargo, hay problemas importantes. No tenemos esa oclusión total porque afortunadamente, con sus bemoles, la democracia panameña aún respira, aunque a veces pensemos que lo hace de forma entrecortada y podemos incluso caer en la tentación de juzgar severamente nuestro régimen democrático. Todavía hay democracia, todavía tenemos espacios. Y lo importante de este estudio y de este espejo que proporciona es ver cuáles son los problemas que tenemos que resolver, vernos en ese espejo, ver cuáles son las vías para preservar en conjunto las libertades de expresión y de prensa y de la democracia, porque hemos observado que lo que sucede, y esto es clarísimo en países de la región, como por ejemplo Venezuela, que es un caso que conozco muy bien, como lo primero que se pierde hacia donde está dirigido el índice del poder para ponerse allí y ocluir y presionar y no dejar ningún resquicio a la libertad, son los medios. Entonces, cuando se pierde la libertad de expresión y de prensa, se pierde la democracia. Entonces, tenemos en comparación todavía un clima de libertades, porque todavía tenemos democracia. Entonces, cuando decimos que tenemos que cuidar estas libertades, decimos al mismísimo tiempo, tenemos que cuidar la democracia, los espacios democráticos. Y eso pasa incluso por cosas tan sutiles, pero tan importantes como el cuidado del lenguaje. Porque vemos líderes políticos con un lenguaje que no habla de ellos como personas demócratas.
Cuando un líder político insulta, cuando un líder político tiene un verbo que raya con los soez incluso, y eso lo vemos en otros países, cómo se utiliza, cuando señala a la prensa, cuando intenta no tener intermediarios que hagan contraloría de su función pública. Estamos frente a los primeros signos de peligro a los cuales hay que prestar atención. Camila. Sí. Ahora, aparte del temor que expresaron las personas, si nos enfocamos un poco del lado de la libertad de expresión un momento, también otro tema interesante que surgió en la encuesta es el tema de la desconfianza que hay en el país, que no sé si una cosa está atada con la otra, si en parte el temor es porque la gente, por el sentimiento de inestabilidad, al no poder confiar en actores principales de la sociedad o incluso entre pares. Y ustedes midieron en una de las preguntas en cuál de estos actores de la sociedad la gente confía bastante o mucho. Y quienes mejor salieron librados fueron los científicos y técnicos, pero incluso ellos fue solamente con un 38%, seguido los voceros religiosos, luego los voceros de la fuerza pública, que ese detalle me llamó la atención, y entonces en cuarto lugar los periodistas. Ahí hay dos. Yo le comenté ese día de la presentación que me llamaba la atención el de la fuerza pública, pero también alguien en la parte de preguntas y respuestas llamó la atención a eso, de que aún los que mejor salen muy bajos. Entonces, ¿a qué se debe esa desconfianza entre la sociedad panameña, incluso entre actores que generan información importante y en teoría confiable? Doctora Uribarri, con su permiso, y con todo respeto, tengo un corte comercial ineludible, ¿sí? Al regreso, Camila le va a reformular la pregunta cortita para que tenga bien responderla, por favor, ¿sí? Bien, más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La doctora Raiza Uribarri, que ella es investigadora del CIEPS, un organismo importantísimo, investigador, y la Unión Europea, junto con el Fórum de Periodistas, realizaron este evento donde se presentó el estudio sobre la libertad de expresión y de prensa en Panamá. Camila le formuló una pregunta que voy a pedirle que le repregunte, por favor. Sí, que aparte del temor de expresar su opinión en público por miedo a represalias o consecuencias negativas, también las personas expresaron, respondiendo a una pregunta sobre en quién confían, lo que dieron a conocer es lo mucho que desconfían en la mayoría de los actores de la sociedad. ¿A qué atribuye usted eso? O no sé si existe correlación con otro estudio que nos pueda dar luces de por qué somos una sociedad que desconfía tanto, o si es normal, si estamos dentro de la media de la región en ese sentido. Hay una desconfianza generalizada en las instituciones. Ese es un gran problema de las democracias. Hay desconfianza institucional. Y esto no es más que una consecuencia de esa desconfianza que se ha institucionalizado en la América Latina. Es bastante fuerte, ¿no? Cuando nosotros hicimos esta pregunta, la hicimos ex profeso porque la Unión Europea pretende llevar este estudio a 4 países, es 4 países de la región, faltan 3. Y a nosotros nos interesaba poder hacer comparaciones, porque también tenemos cifras como las del Digital News Report que ubican la confianza en los medios en un 40%. Es decir, existe un 60% de las personas consultadas en 48 mercados globales que desconfían de las noticias. Pero a nosotros, más allá de ello, nos interesaba ver si, más allá de lo noticioso, las personas que aparecían o los actores sociales que aparecían en los medios, que las personas consultaban, merecían más o menos confianza. Y nuestra encuesta de ciudadanía y derechos, cuya última edición publicaremos dentro de poco, también nos habla de esto mismo que nos arroja esta encuesta, que hay una desconfianza institucionalizada en Panamá en relación con muchos actores, y que este actor que a nosotros nos sale con un poquito más de confianza relativa, que son los científicos y los técnicos, también se manifiesta en nuestra encuesta nacional, que se hizo de forma presencial. Esta es una encuesta telefónica, la del CIEPS es presencial.
¿A qué se le puede atribuir? La respuesta que nosotros encontramos es esa, pero también, y esto sí voy a hablar especulativamente, cuando se han discutido estos temas entre periodistas de muchísima envergadura y en el contexto de lo que podría llamarse la plataformización de la información noticiosa, algunos piensan que son tendencias interesadas, no lo de la desconfianza institucional, sino la de la desconfianza en los medios. Es una tendencia interesada, promovida incluso por las plataformas, por las grandes empresas tecnológicas que han venido tomando el espacio publicitario que antes ocupaban los medios tradicionales. Entonces, al deslegitimar el espacio, la confianza en los medios tradicionales, entonces pretenden hacer como acopiar esa confianza para ellos, cuando tampoco es así. En nuestra encuesta de Ciudadanía y Derechos y también en esta encuesta que hemos hecho para el Fórum de Periodistas, la gente desconfía de los medios tradicionales, pero desconfía aún más también de las redes sociales. Sí, ahora, un poco, nada más breve, nada más sumando el tema de la desconfianza, cuando pasándolo a la libertad de prensa, y que las personas consideran que los medios no son independientes, se plantea de dos maneras, porque muchas veces creo que cuando uno dice eso, la gente piensa que es que por vínculos con el gobierno, pero incluso también lo plantearon específicamente por un tema de élites económicas. O sea, que no necesariamente ligado al poder político, sino también al poder económico. Al poder en general, cualquiera sea su manifestación. Y esta pregunta la hicimos muy exprofeso, porque este estudio comenzó a cocinarse, a fraguarse, a raíz de las manifestaciones que tuvieron lugar amplias y extensas en Panamá en el 2023, donde vimos a una ciudadanía molesta, y también lo vio el Fórum y les preocupó, y dijeron, algo tenemos que hacer para comprender esta molestia ciudadana que está en las calles protestando por la posible reapertura de la mina, pero que además está protestando por cómo se cubre esta información. Entonces, ¿qué veías? Veías gente, de verdad que yo lo he visto en vivo y en directo en otros países y sentí escalofríos cuando lo vi en Panamá, a reporteros y reporteras huyéndole a especies de turbas molestas, diciendo no queremos que nos cubran, rodeando medios de comunicación, haciendo bullying, publicando panfletos donde se apuntaba con unas ciertas armas a periodistas que decían encarnar la verdad. Entonces, nosotros quisimos ver esto, ¿no? ¿De dónde viene esta molestia? ¿De qué sectores qué sectores pueden estar generando esta molestia? Y nos dijeron que ambos, el poder político y el poder económico, al parecer allí sienten una función que proviene de diversos flancos. Doctor Orega. Sí, la encuesta obviamente es una herramienta muy interesante y dice mucho sobre esta sociedad. Yo le iba a preguntar, yendo el tema de digamos así, el miedo a la libertad o la autocensura de la población, 58%, 67%, si allí no estaremos midiendo también redes sociales, más que medios de comunicación tradicionales o periodismo tradicional, estaremos midiendo también la experiencia cotidiana que la gente tiene en las redes sociales cuando le hacen tanto bullying o le hacen tanta crítica o todo el exhibicionismo que mencionaba Camila, que buscan tu trabajo, buscan tu familia, etcétera. Entonces, sí, allí no estaremos midiendo ese fenómeno. No preguntamos exprofeso a través de cuál medio sentía mayor temor de expresar sus opiniones, pero ciertamente hay miedo, independientemente del medio. Ahora, lo que usted dice es muy importante y también lo acotaba anteriormente Camila, y tiene que ver con el carácter anónimo de la expresión en redes sociales. Cuando una red de cuentas coordinadas, de las cuales no sabemos a quiénes pertenecen, atacan o intentan desprestigiar la labor de medios y periodistas, obviamente hay una opinión que se restringe. El periodista no quiere hacer su trabajo, digamos que con mayor libertad, no es que no quiera, perdón, se ve retado por aquella cantidad de personas que tras máscara
y tras el anonimato le atacan. Y otra cosa, recordemos que también las tecnologías de información, y lo mencionaba Camila, y de comunicación han hecho mucho más pervasiva y permisiva también la vigilancia. Entonces, cuando tú te expresas, entre comillas, abiertamente en redes sociales, tú no sabes quién puede estarte perfilando a través de tus mensajes. Tú no sabes qué consecuencias negativas puede traer eso para ti. Y también ciertamente puede ocasionar miedo. Lo vemos en regímenes autoritarios. Vemos que hay personas que por un estado de WhatsApp se los han llevado presos y pueden estar recibiendo torturas en cárceles y pueden ser desaparecidos sencillamente porque se expresaron con libertad en sus redes sociales y el poder de turno en ese momento, no democrático, no tolerante, pues consideró esa mínima expresión una afrenta y un peligro para su estabilidad política. Entonces también esas cosas tenemos que verlas y ojalá en Panamá no lleguemos a esos extremos. Pero ahí hay una posible línea de investigación, un poco de tratar de desgranar el tema del temor que la gente siente, por ejemplo, si lo sienten expresándolo en público o en redes sociales o en privado, porque eso también pasa en sociedades con regímenes autoritarios, que se forma esta paranoia, no necesariamente falsa, de que te van a sapear o de que y muchas otras cosas. Entonces es importante saber un poco ese temor, a qué se debe y en qué vías, o si es más prevalente de un lado o del otro. Ahí tienes una posible línea de investigación. Me encantan estas entrevistas, Camila, porque lo que estoy anotando son tareas por hacer. y me encanta que periodistas como ustedes me apunten eso. Oiga, doctora, van a tener un valor. Para terminar, agradeciéndole siempre su participación, ¿el público tendría acceso a esta información? Y de ser así, sí, cómo no. El informe está disponible en línea, lo va a tener el Fórum de Periodistas, lo vamos a tener nosotros, lo va a tener la Unión Europea, y ya mismo en el chat les voy a dejar la liga para que la audiencia pueda acceder al informe y leerlo directamente. Son casi 80 páginas, fue un trabajo sumamente extenso, nos llevó entre la planificación y la ejecución cerca de 8 meses, y la aspiración que tenemos es que se discuta sus resultados y agradecemos muchísimo este espacio para hacerlo. Doctora Raiza Uribarri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy enriquecedora sus aportes a este programa. Se le agradece mucho.